Había algo diferente en el cielo aquella mañana. Las nubes parecían respirar y el viento susurraba como si llevara un aviso antiguo. En regiones distantes, los ríos cambiaron de color. En otras, los animales migraron a lugares donde nunca debieron estar. Un eclipse que no estaba previsto cubrió el sol durante minutos más de lo que debía, pero nadie habló de eso. Nadie quiso verlo. Solo que ahora ya no se puede ignorar más. Porque lo que comenzó como un susurro en el aire se transformó en una señal evidente. Algo sobrenatural ya está en movimiento y 2025 será el punto sin retorno. Todo comenzó con los relojes. Pequeñas fallas, casi imperceptibles, que pronto se extendieron como una fiebre silenciosa. En diferentes puntos del planeta, miles de personas informaron que sus despertadores sonaron algunos minutos antes. Los dispositivos digitales se atrasaban o adelantaban, sin explicación, e incluso los relojes atómicos, considerados los más precisos de la Tierra, comenzaron a mostrar oscilaciones mínimas, pero reales. Los científicos intentaron explicarlo. Culparon a tormentas solares, interferencias magnéticas, fallas técnicas. Pero en el fondo había una incomodidad en sus miradas, como si ya no estuvieran tan seguros de poder controlar el tiempo. Como si el tiempo de alguna manera estuviera siendo manipulado, pero eso era solo el comienzo. El 29 de enero de 2025, una mancha apareció en el cielo de Oriente Medio. No era una nube común ni una tormenta. Era demasiado oscura, demasiado inmóvil. Los aviones desviaron sus rutas, los satélites registraron el fenómeno, pero los videos se filtraron por poco tiempo antes de ser misteriosamente borrados de las redes. Quienes lo vieron lo describieron como una sombra pulsante que parecía observar y no simplemente flotar. Algunos dijeron que sintieron mareos, otros lloraron sin saber por qué. Esa noche, ancianos rabinos en Jerusalén dijeron que vieron señales antiguas repitiéndose en los cielos, similares a los días que precedieron la destrucción del segundo templo. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en una aldea aislada de Indonesia, nació una niña con una marca luminosa en la espalda, un símbolo en forma de ojo que brillaba brevemente cada vez que dormía. Los padres pensaron en 1000 explicaciones: una condición genética, una broma cruel de la naturaleza, una maldición. Pero ninguna teoría explicaba lo que pasó 7 días después, cuando la marca desapareció y la niña comenzó a hablar en hebreo antiguo. Nunca había escuchado el idioma y, sin embargo, recitaba pasajes del libro de Daniel con una pronunciación impecable. Estos episodios tan distantes y distintos comenzaron a formar una red invisible, un patrón, algo más grande. Pero el mundo siguió adelante. Los medios lo ignoraron. Los gobiernos callaron, hasta que llegó el sonido. Fue en febrero, un rugido amortiguado, como si el propio planeta hubiera soltado un lamento. Comenzó en el Ártico. Las estaciones de monitoreo sísmico registraron vibraciones provenientes de las profundidades de la Tierra. No había terremoto. No había placas tectónicas en movimiento, pero algo se estaba moviendo en el núcleo. El sonido se extendió a Canadá, luego a Rusia, después a Brasil. Todos diferentes, pero con la misma frecuencia. 7.83 Hz, la frecuencia de Schumann, la vibración natural de la Tierra, solo que ahora estaba temblando. Los espiritualistas dijeron que el planeta estaba despertando. Los científicos guardaron silencio, pero los antiguos escritos ya hablaban de este día. En Ezequiel 38 se menciona un gran temblor que precedería la reunión de las naciones. En el Apocalipsis, Juan habla de voces, truenos y terremotos antes de la apertura de los sellos. Y entre los estudiosos de las profecías bíblicas, crecía la sensación de que los signos finalmente se estaban conectando. Pero, claro, la mayoría se rió de eso. Lo llamaron coincidencia.
histeria colectiva, otro delirio religioso, hasta que un eclipse parcial, previsto para el 25 de marzo, duró 4 minutos más de lo esperado. Eso no debería ser posible. Y sin embargo, miles de observadores astronómicos reportaron el mismo fenómeno. El Sol parecía detenido, como si dudara en seguir su curso, como si algo invisible estuviera sosteniendo el tiempo. En Roma, la campana de la Basílica de San Pedro sonó 3 veces sola durante ese eclipse. En Jerusalén, cámaras en vivo captaron una luz intensa flotando sobre el Muro de las Lamentaciones. Y en Japón, una estatua de Buda lloró, no una, sino 2 veces, frente a turistas y peregrinos. No se presentó ninguna explicación satisfactoria. Pero en los foros secretos de Internet, teólogos, místicos e incluso militares retirados comenzaron a compartir relatos, mapas con zonas de energía alterada, documentos que señalaban una reorganización espiritual de la Tierra, y hasta una profecía fechada en 1904 que predecía que en 2025 las aberturas serían vistas en el cielo y las criaturas guardadas despertarían. Quizás el punto más alarmante fue el río Éufrates, conocido por ser mencionado en el libro del Apocalipsis como el lugar donde están prisioneros 4 ángeles caídos. El río comenzó a secarse a un ritmo acelerado. Esto ya venía ocurriendo en los últimos años, pero en 2025 prácticamente desapareció en algunas regiones, y entonces surgieron cuevas. Las excavaciones expusieron estructuras antiguas y testigos dijeron escuchar sonidos provenientes del interior, sonidos de cadenas, de pasos e incluso de voces. Voces que no pertenecían a ningún idioma conocido, pero que provocaban escalofríos en todos los que las oían. Los arqueólogos intentaron contener la conmoción. Dijeron que era el eco del viento, pero un ingeniero de sonido que analizó una de las grabaciones confesó: eso tiene forma, tiene intención, no es ruido, es habla, es mandato. Y extrañamente, las frecuencias de esas voces también vibraban a 7.83 Hz. Mientras tanto, en sueños repartidos por el mundo, las personas relataban el mismo escenario. Un cielo rojo, una figura encapuchada señalando al este, y una multitud arrodillada ante una luz que crecía en el horizonte. Personas que nunca se conocieron, de culturas diferentes, idiomas diferentes, pero con el mismo sueño. Un rabino israelí, un monje budista y una señora pentecostal del interior de Bahía describieron con exactitud los mismos detalles, como si el sueño hubiera sido transmitido. Pero lo más inquietante no fue el contenido de esos sueños, sino la fecha, 17 de abril de 2025. Todos soñaron con ese día específico. Nadie sabía por qué, pero la fecha estaba ahí, clara, grabada en piedras, tatuada en el subconsciente. Era como un aviso colectivo, pero aún en silencio. Entonces comenzaron las manifestaciones en los niños. En una escuela en Alemania, 5 alumnos escribieron la misma frase durante una actividad: Él está a la puerta. En Guatemala, una niña de 7 años se detuvo en medio del recreo, miró al cielo y dijo: el último sello será roto pronto. Y en Estados Unidos, un bebé recién nacido lloraba siempre a la misma hora, 3:33 de la mañana, todas las noches, sin fallar. ¿Demasiado simbolismo para ser coincidencia? Tal vez, pero es en ese entrelazamiento de señales, en ese susurro entre los eventos, donde reside lo que llamamos profecía. Porque la profecía no es una explosión repentina del futuro. Es un alineamiento sutil de piezas que se van encajando hasta formar un cuadro que ya no puede ser ignorado. Y ese cuadro se está formando ahora, ante nuestros ojos. Porque si miramos con atención, veremos que algo sobrenatural ya comenzó. Y 2025 no es el inicio, es el punto de inflexión, la doblez en el tiempo, la línea invisible entre lo que era solo simbólico
y lo que comienza a volverse real. Y entonces llegó el silencio. No el silencio común de las noches tranquilas, sino un tipo de silencio denso que flotaba en el aire como una presencia invisible. Ciudades enteras reportaron momentos en que el sonido parecía ser absorbido de la realidad, como si el propio mundo contuviera el aliento. En Londres, los pájaros dejaron de cantar durante exactamente 11 minutos. En un pueblo de los Andes, las campanas de la iglesia no resonaron, incluso cuando las tocaron con fuerza. Y en la costa de África, los pescadores contaron que el mar, por un breve instante, dejó de moverse. Sin olas, sin brisa, solo el vacío, un abismo sonoro, como si algo estuviera a punto de cruzar el umbral entre los mundos. Ese mismo día, una mujer en Damasco entró en trance y comenzó a escribir una secuencia interminable de símbolos. No era un idioma conocido, pero los estudiosos antiguos reconocieron la estructura como similar a la escritura enoquiana, la supuesta lengua de los ángeles. Lo más extraño, cuando se leía en espejo, una de las frases podía traducirse como «Ya están aquí y conocen tu nombre». Ese tipo de frase normalmente sería descartado como histeria. Pero 2025 no era un año común, porque poco después comenzaron los desaparecimientos, no de personas, sino de estrellas. Astrónomos aficionados notaron que ciertas estrellas, visibles durante siglos en constelaciones fijas, comenzaron a parpadear, debilitarse, desaparecer. No era niebla, ni falla de equipo, simplemente dejaron de existir. La estrella Betelgeuse, por ejemplo, comenzó a emitir un brillo pulsante, alternando entre rojo profundo y blanco azulado. Un fenómeno sin precedentes. Algunos creían que estaba a punto de explotar en una supernova. Otros decían que se estaba revelando. Un rabino místico de Safed escribió en su diario: «Cuando el firmamento sea deshecho y las velas del cielo apagadas, el Mesías vendrá por la abertura invisible entre los mundos». Y aunque eso parecía solo otra frase enigmática, algo en ella tenía sentido, como si el cielo, que siempre fue un techo estático, se estuviera convirtiendo en una puerta. Mientras tanto, en las montañas de Irán, una expedición encontró un manuscrito envuelto en resina, protegido por una caja de mármol enterrada en capas de roca. La datación indicaba más de 3000 años. El contenido, una narrativa casi idéntica al Apocalipsis de Juan, pero con elementos ausentes en la versión bíblica tradicional. El texto hablaba de una cosecha doble y de portadores de la luz negra, seres que caminarían entre los hombres pareciendo comunes, pero cuyos ojos reflejarían las estrellas que desaparecieron. Reportes de encuentros con gente que no parecía gente comenzaron a propagarse. Personas con la mirada demasiado fija. Voces ligeramente desfasadas respecto al movimiento de los labios. Gente que no parpadeaba. En Buenos Aires, una psicóloga informó que 3 pacientes diferentes describieron el mismo sueño lúcido con una mujer de blanco que decía: «La cuenta regresiva está terminando». Ninguno de ellos se conocía y ninguno tenía tendencia a episodios psicóticos. Y entonces llegó la sangre. En al menos 9 ríos alrededor del mundo, las aguas se volvieron rojas por un día. No era contaminación industrial. No había metales pesados. Los análisis no encontraron algas ni bacterias, solo sangre, sangre humana. No en gran cantidad, pero suficiente para generar pavor. En el sur de India, un pescador dijo que las aguas olían a hierro y clamor. En México, el río Rojo apareció junto a una plantación, donde esa misma madrugada 144 ovejas nacieron con una mancha en forma de cruz en el lomo. Sí, 144. La coincidencia con el número de los sellados del Apocalipsis no pasó desapercibida. Y cuando se le preguntó al Vaticano, un cardenal simplemente respondió: «No todos los signos son para ser interpretados. Algunos son para ser temidos».
En medio de este caos, el monte Sinaí tembló, literalmente. No hubo terremoto alrededor, solo el monte. Las rocas se agrietaron, una columna de humo ascendió al cielo, y durante 7 minutos, una luz pulsante fue registrada por satélites orbitales, exactamente en la cima donde, según la tradición, Moisés recibió las tablas de la ley. Testigos en el lugar relataron escuchar un sonido profundo, casi gutural, como si algo antiguo estuviera despertando en el corazón de la montaña. Pero nadie se atrevió a subir, no por miedo a la roca, sino por una sensación instintiva de que ya no se trataba de piedra, que aquello ahora era un trono, y los tronos, como bien se sabe, no son ocupados por casualidad. Poco después, los relojes volvieron a la normalidad. Los sonidos regresaron al mundo. El cielo parecía estabilizado. Era como si todo hubiera sido solo una ruptura temporal. Pero aquellos que vieron, aquellos que sintieron, sabían. El velo había sido rasgado. Y el mundo estaba poco a poco siendo expuesto a su versión más real y más espiritual. Y entonces llegó la madrugada del 17 de abril. Los satélites perdieron señal por 33 segundos. Exactamente 33. Un número lleno de simbolismos. La edad de Cristo al morir, los grados de la masonería, los escalones ocultos de la sabiduría mística. Nadie pudo explicar el apagón, pero después de él algo había cambiado en la Tierra. Personas alrededor del mundo comenzaron a relatar visiones incluso estando despiertas. No alucinaciones, visiones. Cielos abiertos, seres de luz atravesando campos, relojes deteniéndose a las 3:33 de la mañana, espejos que se empañaban solos y al limpiarse reflejaban una imagen que no era la de la persona. Sonidos provenientes de dentro de las paredes, perfumes dulces en el aire sin origen visible, y la sensación constante de estar siendo observado, no con malicia, sino con juicio. En ese clima, un grupo de arqueólogos descubrió en Qumrán, donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto, una cueva oculta que parecía haber sido protegida intencionalmente con piedras talladas. Allí dentro, una inscripción en arameo decía: «Los 4 fueron liberados. El 5º vendrá sobre las alas del trueno». El texto era antiguo y aún así hablaba de la hora. Muchos estudiosos comenzaron a especular. ¿Quiénes serían los 4 liberados? ¿Y quién sería el 5º? Ángeles caídos, signos mesiánicos, fuerzas espirituales activadas tras siglos de letargo. Mientras tanto, en el cielo sobre Turquía se vio una formación de nubes que dibujaba claramente la figura de una espada flameante. Miles registraron el fenómeno, pero las imágenes desaparecieron de las redes en cuestión de minutos. Solo un canal ruso transmitió en vivo y fue sacado del aire poco después. En la grabación, una mujer gritaba de fondo: «¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto!». Nadie sabe con certeza de quién hablaba, pero lo que antes se trataba como coincidencia comenzó a tomar contornos de algo mayor. Las escrituras parecían cumplirse no en eventos aislados, sino en un guión divino que ahora se desarrollaba ante nuestros ojos. La sensación era que el mundo ya estaba bajo juicio. No un juicio repentino, sino lento, espiritual, psicológico. Como si Dios hubiera dejado de hablar en voz alta y comenzado a susurrar dentro de las conciencias. Y cuando el susurro de Dios resuena en el silencio, hasta los corazones más escépticos tiemblan. Ya no estamos esperando señales, ya llegaron, ya sangraron en los ríos, ya hablaron en los cielos, ya estremecieron las montañas. La tierra no es la misma, porque lo invisible ya tocó lo visible y nadie salió ileso. En 2025 algo sobrenatural va a suceder, pero lo más aterrador es que ya comenzó, no ante los ojos, sino dentro de las almas. El mundo no está terminando, está siendo revelado, y cuando todo sea desvelado, lo que verás serás tú mismo frente a lo eterno.